¿Te atreves a escuchar lo que pocos se atreven a contar sobre la Nahuala? Hoy traigo un relato que mezcla miedo y verdad, una historia que los vecinos aseguran pasó tal cual y que aún deja huellas en la tierra y en la memoria. Si te gustan los relatos verdaderos de brujas, ritos y milagros inesperados, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Y antes de seguir, dime en los comentarios qué te asusta más de esta historia, si las brujas o lo que vino después. La Nahuala se encontraba escondida entre cerros secos y vegas de maguey, un pueblo donde el viento olía siempre a tierra mojada y a palo quemado, donde la plaza tenía una fuente rota y la iglesia una sotana colgando como si nunca la hubieran lavado. Por las noches se escuchaba el rumor de las hojas, las luciérnagas dibujaban líneas de luz sobre los techos de teja, y el río cercano llevaba el rumor de historias viejas. Allí, la gente hablaba bajo la luz de velas y con el ritmo de los rezos. Se decía que en las noches de luna nueva, 3 figuras recorrían los cerros y dejaban un rastro helado en las cunas. Durante años, las desapariciones comenzaron como susurros y terminaron en alarmas. Animales sin cabeza, niños que no reconocían la casa donde habían dormido, voces que llamaban desde la maleza como si fueran de la familia. El pueblo bautizaba a sus bebés cerca del altar de la iglesia, pero algunas madres comenzaron a llevar agua bendita también a la puerta por si el mal se acercaba. El patrón del abuso no fue inmediato, fue una escalada con un ritmo propio. Los primeros en hablar fueron don Mateo y doña Lidia, que vivían en la calle de los Nogales, y que vieron a lo lejos unas bolas de fuego brincar sobre las pencas de maguey en la noche de San Juan. Parecían luciérnagas enormes, pero quemaban el aire, dijo don Mateo con la voz temblorosa. Luego llegó el turno de padre Julián, que había oído a las ancianas repetir el nombre de las brujas en aquel tono entre ira y plegaria, como quien repite un conjuro para no olvidar. Los curanderos locales intentaron todo: sahumerios con copal, baños con agua de río y hojas de ruda, oraciones en latín y rezos en voz baja al anochecer. Silvia, una joven madre, contó que una madrugada despertó con el olor a tierra removida y encontró un rastro de pequeñas huellas frías alrededor de la cuna de su hijo. Ramón, el herrero, afirmó haber visto una sombra con ojos amarillos pasar rozando la pared de su taller. Las reacciones fueron diversas. Algunos salieron a buscar justicia con machetes y linternas, otros cerraron sus puertas y se arrodillaron en silencio. El rumor creció hasta tomar forma. Decían que eran 3 brujas que volvían a un pacto antiguo, que una vez habían sido expulsadas, pero que la tierra las había llamado. En medio de ese clima llegó el protagonista que la mayoría recuerda como Esteban, un hombre de mediana edad que había vivido en la ciudad pero regresó porque su madre enfermó. Esteban trajo consigo un pasado de aprendizaje en la sierra con un viejo curandero llamado Tadeo, que le enseñó a leer signos en el viento y a distinguir el color del peligro. Su backstory merece tiempo. De niño había corrido descalzo entre las pencas de maguey, había probado el mezcal que su tío Marco guardaba para las fiestas, y había aprendido a reconocer las voces de la noche por su timbre. En su juventud trabajó en la ciudad como mecánico y luego como taxista nocturno, trayendo historias urbanas de sombras que se pegaban a los parabrisas. Cuando volvió a la Nahuala, encontró que la casa de su madre olía a sal y a tierra, que las camas estaban cubiertas y que en la cocina aún quedaban velas derretidas. Se dijo que volvería por unos días, que cuidaría de doña Rosa, pero el pueblo le pidió otra cosa: que escuchara a la gente, que hablara con el padre y que mirara hacia los cerros donde, según las leyendas, vivían guardianes antiguos. En su formación con Tadeo, había aprendido ritos de protección sencillos y también la humildad de las tradiciones. Había sufrido una pérdida. Su hermano menor Joaquín había muerto en una inundación años atrás, y Esteban llevaba la culpa de no haber estado allí. Esa culpa le dio determinación y también sombra, un motor que lo empujó a enfrentar lo incomprensible. El antagonista tuvo también su propia historia. Se las conocía como las 3 hermanas o las 3 brujas,
aunque algunas voces las llamaban nahualas por su habilidad de cambiar de forma. Eran viejas de diferentes edades, pero unidas por secretos familiares. Su backstory era contada en retazos. Se decía que sus abuelas habían hecho un pacto con ánimas del cerro para proteger una cosecha que se les negó, que en una noche de hambre compartieron sangre con la tierra, y por ello la tierra les dio un don a cambio de un precio. Cada una tenía un nombre, la mayor, que la gente llamaba Doña Marta, y que guardaba un collar con una pequeña cruz rota. La media, conocida como Tía Nati, que cada jueves lavaba las manos en agua con pétalos de flor seca. Y la joven, llamada Adriana en voz baja, que sonreía como si supiera un secreto que nadie más entendería. Sus hábitos habían cambiado con los años. Se las veía caminando juntas a la orilla del río, barriendo el polvo con ramas de ocote, susurrando nombres que nadie recordaba. Algunas generaciones las temieron, otras las llamaron cuando la enfermedad llegó. Las historias de su origen mezclaban ofrendas y maldiciones, santos prestados y rituales que cruzaban la frontera entre lo católico y lo ancestral. Por eso, enfrentarlas no sería solamente un acto físico, sino una confrontación de historias y de deuda. Las escenas del pueblo se fueron llenando de momentos de tensión que nadie olvidaría. Un primer momento ocurrió cuando Esteban escuchó ruidos en la madrugada y decidió revisar la plaza. Era una noche donde el cielo estaba cubierto y la lluvia caía en puntas como agujas. Las descripciones sensoriales abundaron. El olor a tierra mojada subía como un vapor grueso, el crujir de las hojas se mezclaba con el timbre lejano del campanario, la humedad pegaba a la piel y dejaba un sabor metálico en la lengua. Esteban se topó con doña Lidia y la conversación fue breve pero cargada. Ella dijo, «¿Las viste?» Y él respondió, «¿Quién?» Doña Lidia susurró, «Las tres». Y Esteban preguntó, «¿Dónde están ahora?» Ella señaló con la barbilla hacia el cerro y dijo, «Allí, sobre la cuesta, entre las pencas». Hubo otras voces. Ramón añadió que había rastros de ceniza y pétalos negros. Silvia contó que su hijo había dejado de dormir sin apenas respirar y que por las mañanas encontraba insectos vampiros en el umbral de su puerta. El intercambio de líneas se multiplicó hasta llegar a 10 réplicas entre vecinos, cada una con un detalle sensorial. El brillo de unas uñas, el sonido de una risa que parecía de mujer y de coyote a la vez, la sensación de que algo olía a hierro. Este primer momento de tensión tuvo una duración que pareció un ciclo. La comunidad se reunió, encendieron velas, prendieron copal y el miedo se transformó en una urgencia organizada. El segundo momento de tensión se desarrolló dentro de la iglesia, vacía, cuando las tres brujas fueron vistas por primera vez a corta distancia. La noche tenía un viento que golpeaba las puertas con un ritmo de tambor, la luz de las velas proyectaba sombras largas en los muros y un olor a cera mezclado con tierra rebubida, como si el suelo hubiera sido volteado por manos invisibles, llenó el aire. Esteban entró sosteniendo una linterna y un rosario que le había dado Tadeo. El diálogo que siguió entre Esteban y el padre Julián fue extenso y revelador. Esteban preguntó, ¿cómo podemos enfrentarlas? Y el padre respondió, ¿con rezo solo? El padre habló de sacramentos y cruzó su sotana. Esteban insistió que necesitaban algo más, porque los rezos parecían solo apaciguar y no curar. Se intercambiaron hasta 12 réplicas donde se mezclaron órdenes de acción y dudas. El padre recordó rituales antiguos, Esteban describió signos de transformación, y la comunidad afuera golpeaba puertas pidiendo soluciones. Las sensaciones en aquella escena fueron múltiples, un sabor ámbar en la boca por la mezcla de incienso y nervios, el calor de las velas que parecía cercano a la piel, la textura áspera del bancal que Esteban tocó cuando se arrodilló, el sonido sordo de la lluvia sobre el techo y el leve zumbido de insectos que se movían entre las sombras. El tercer momento de tensión ocurrió la noche que Esteban decidió salir a buscarlas en el cerro. La tormenta había empezado con el olor a ozono, el viento traía la promesa de más lluvia, y el barro se pegaba a las botas como si quisiera robarlas. La preparación fue minuciosa. Don Mateo ató una cuerda a la cintura de Esteban, Carmen le dio un talismán hecho de una penca de maguey, Joaquín, el joven de la esquina, le pasó una cajita de velas secas, y Elisa, que trabajaba en la posada, llenó una cantimplora con agua bendita. Hubo un diálogo de despedida con varias réplicas. Esteban dijo, «No moriré sin pelear», y doña Rosa respondió, «No corras más solo», y Esteban contestó, «No estoy solo, porque llevo a todo el pueblo en la espalda».
El intercambio entre 4 o 5 personas cargó la escena de humanidad y de miedo. Las sensaciones fueron intensas, el aire olía a cuero mojado, las gotas golpeaban la barba de Esteban como pequeñas agujas, la textura de la cuerda se clavaba en sus dedos, y su pulso retumbaba en las sienes como tambor de guerra. La preparación del enfrentamiento incluyó ritos y oraciones, conversaciones con el curandero Tadeo y maniobras para atraer a las brujas a un sitio donde pudieran ser contenidas. Era una noche de tormenta que el pueblo llamaría la Noche de la Naguala. Un grupo de vecinos se reunió en la plaza y empezó el rito. Velas dispuestas en un círculo, agua bendita rociada sobre la tierra, pétalos de flores y copal encendido. Los diálogos de preparación fueron ricos en detalles y tensiones. Tadeo enseñó a 4 jóvenes cómo trazar un círculo de protección con sal y ceniza, explicó cómo las brujas respondían a nombres propios y a ofrendas, y aconsejó no mirar a los ojos de las hermanas porque allí residía el cambio. Doña Lidia habló de un canto que su abuela le había enseñado y que debía cantarse cuando las ánimas cruzaban la plaza. Silvia repitió el estribillo con voz temblorosa, y la comunidad, juntando fuerzas, empezó a cantar. Todo tenía sensorialidad. El humo del copal olía a resina antigua, la sal crujía bajo los pies como si fueran piedras pequeñas, la humedad pegaba y dejaba un rastro frío en el cuello. El clímax fue una secuencia larga y brutal, donde lo natural y lo sobrenatural se encontraron en cuerpo a cuerpo. Cuando las brujas aparecieron, la transformación fue descrita con imágenes contundentes. Sus manos se volvieron cortas y uñas como garras. Sus ojos reflejaban fuego como si fueran esferas encendidas. La piel adquirió un tono pálido y gris, y algo en su respiración sonó como animales olfateando. La batalla no fue solo física, fue un choque de historias, de ofrendas, de ritos. Esteban y Tadeo confrontaron a las hermanas con oraciones y con palabras que tenían peso porque habían sido aprendidas de los ancestros. Los diálogos durante el enfrentamiento fueron numerosos. Esteban gritó, ¿por qué toman a nuestros niños? Y la mayor respondió, porque pagaron con hambre y pedimos lo que nos fue prometido. Tía Nati espetó, no saben el contrato que hicieron sus abuelos. Y Adriana rió con voz de niña y de ave. Hubo réplicas entrecortadas, súplicas, insultos, ruegos y amenazas. En varias ocasiones la narración deja notar sonidos, el crujido de la madera al romperse, el ulular del viento como si murmurara nombres, el estallido de una vela que se extinguía como una nota clavada en el aire. Las descripciones olfativas incluyeron olor a sangre vieja, a piel quemada y a flores húmedas. La lucha tuvo momentos en los que Esteban creyó caer y en otros donde la comunidad levantaba su canto para darle aire y fuerza. Los movimientos físicos se describieron con tacto. La cuerda que tiraba, la mano que sujetaba el rosario, la textura del collar roto que la mayor perdió cuando tropezó. La caída de las brujas fue inesperada, pero no definitiva. Una de ellas desapareció en un remolino de polvo negro, otra se transformó en animal y huyó hacia el río, y la tercera quedó inmóvil con los ojos abiertos y un hilo de luz saliendo de su boca. Cuando la calma volvió, la mañana siguiente fue extraña. La plaza amaneció cubierta de pétalos. Algunas casas tenían charcos de agua que no venían de la lluvia, y en la iglesia se encontraron símbolos trazados con ceniza que nadie reconocía. Los testimonios se multiplicaron. Carmen dijo que vio una sombra en el cerro con la forma de un jaguar. Joaquín encontró marcas en la tierra como si fueran pezuñas pequeñas. Marcos el panadero encontró su amasadora cubierta de ceniza. El discurso del Salvador, Esteban, fue humilde y casi sin palabras. Dijo, no es victoria sino tregua, y declaró que el pacto había sido roto y que la herida quedaría. Las consecuencias inmediatas fueron prácticas. La gente dejó de dormir con las puertas abiertas, la iglesia cerró las misas por una semana para purificar el lugar y Tadeo recorrió las casas repartiendo amuletos. Cerca de un tercio del relato llega aquí, y es momento de hacerte una pausa. Si esta parte ya te dejó con la piel erizada, no estás solo. Yo también sentí lo mismo al escuchar los testimonios. Cuenta en los comentarios qué detalle te perturbó más. Escribe brujas o tregua para que sepamos qué te impactó. Tus comentarios ayudan a formar la comunidad que comparte y preserva estas historias.
Ahora continuamos con la segunda historia menor, que recapitula cómo un caso familiar en otra región resonó con la nahuala y mostró que la sombra no había desaparecido del todo. La segunda historia tiene lugar en Tabasco, donde Silvia, hermana de una vecina de la nahuala, vivía con su familia en una casa junto al río. Silvia trabajaba en una tienda de abarrotes y era madre de un niño llamado Luisito. Su rutina era simple: abrir la tienda al amanecer, saludar a vecinos como Elías y Marisol, preparar café en lata y barrer la puerta con paciencia. Un día, después de escuchar la radio, comenzó a notar que su hijo miraba fijamente a la pared de la habitación y que hablaba con alguien invisible. Silvia consultó a un curandero de la zona llamado Anselmo, que le pidió pruebas y le observó las manos de Luisito. El curandero dijo que había un rastro de algo adherido al alma del niño, como si una sombra hubiera marcado su pulso. El diálogo entre Silvia y Anselmo fue de 4 a 6 intercambios donde se explicaron pruebas y remedios. Él le indicó un baño con hierbas, oraciones al amanecer, y que no dejara que el niño durmiera sin una vela encendida. La tensión en Tabasco escaló cuando la casa empezó a llenarse de ruidos y de una humedad inusual. Vecinos como Raúl y Carmen ofrecieron su apoyo, trajeron agua bendita y compartieron historias de familia. Una noche, la figura que rondaba la habitación se manifestó en forma de mujer con una sonrisa antigua, y Luisito pronunció palabras que nadie entendía. Silvia gritó: «¿Quién eres?», y la figura no respondió con palabras, sino con un frío que atravesó la piel. El diagnóstico espiritual fue duro. Se dijo que una bruja menor, aprendiz de las 3 hermanas, había hecho un lazo con Luisito por un error de linaje, porque la sangre de su abuela había pasado por la nahuala generaciones antes. Las descripciones sensoriales en esta escena incluyeron el olor a humedad, a ropa vieja y a flores mojadas, el sonido de una radio que se desintonizaba en la noche, el tacto pegajoso de la pared donde el niño había apoyado la mano y el sabor metálico en la boca de Silvia cuando besó la frente de su hijo. El incidente final en Tabasco fue una mezcla de dolor y resignación. A pesar de los ritos, del baño de hierbas y de las oraciones en voz alta, Luisito marchitó su energía como si la luz se le fuera poco a poco. Una madrugada, después de que todos en la casa hubieran cantado para protegerlo, el niño pronunció una frase que fue su última palabra clara: «Dije que me llevaran a jugar con ellas». Silvia repitió esas palabras hasta quebrar. El pueblo entero se reunió en el funeral, y las conversaciones entre vecinos fueron testimonios crudos. Elías dijo que la casa olía a viejo y a canela. Marisol afirmó que una sombra pasó sobre la fosa. Anselmo explicó que a veces las brujas buscan compañía y eligen a los que tienen la sangre lista. La muerte del niño dejó una herida nueva que resonó con la nahuala. La comunidad comprendió que aunque una batalla se hubiera ganado, las huellas persistían y las historias se ramificaban. El epílogo se despliega en 3 momentos temporales que muestran el impacto real y duradero de estos hechos. Un mes después, en la nahuala, la vida siguió con cautela. Las madres empezaron a salir más temprano a comprar, las escuelas retomaron clases pero con puertas reforzadas y una cadena de oración que se recitaba cada mediodía. Esteban visitó a Doña Rosa semanalmente y Tadeo organizó un círculo de aprendizaje donde enseñaba cómo hacer amuletos con penca de maguey y pedazos de cruz. La iglesia colocó una placa en memoria de los caídos y habilitó una capilla para aquellos que querían rezar lejos del ruido. Los testimonios de ese primer mes incluían detalles que parecían pequeños pero significativos: luciérnagas que aparecían en un número extraño, velas que se apagaban solos en el mismo minuto y la aparición de un gato negro que se posaba en la ventana de la posada. 3 meses después, la reconstrucción social tenía avances y sombras. Algunas familias se mudaron a pueblos cercanos. Don Mateo y su esposa se fueron a vivir con un hijo en la ciudad, y la plaza volvió a llenarse de actividad, pero de tarde en tarde se oía a alguien mencionar la palabra pacto con una mezcla de culpa y alivio. Esteban recibió cartas de personas que habían tenido sueños similares en otras regiones, y con ellas surgió la sospecha de que las brujas no eran solo de la nahuala, sino que podían formar redes por debajo del mapa.
El padre Julián empezó a coordinar con sacerdotes de otras parroquias para intercambiar oraciones y documentos. En lo simbólico, las pencas de maguey se volvieron en amuletos que la gente tejía con hilos rojos y los guardaba en casa para romper el rastro del mal. 6 meses después, la herida seguía presente y las cicatrices se habían organizado en historias de advertencia y memoria. Algunos niños dejaron de jugar en ciertos cerros. Las familias evitaron cortar ciertas plantas por respeto y miedo. La iglesia seguía con misas especiales los primeros sábados del mes. Pero también hubo señales de resiliencia. Una escuela creó un día de relatos donde los abuelos compartían advertencias y enseñanzas. El panadero Marcos ofrecía panes con formas de cruz para los bautizos, y la posada de Elisa se transformó en un lugar de encuentro para quienes querían hablar del pasado sin ser juzgados. La nahuala aprendió a convivir con su sombra y a transformar el miedo en prácticas de comunidad. En Tabasco, la familia de Silvia abrió un centro de apoyo para padres que habían perdido hijos, y el curandero Anselmo empezó a recopilar las historias para no repetir errores. Las brujas, aunque debilitadas en esa zona, dejaron sus rastros. Algunos afirmaban ver de vez en cuando luces en el cerro. Otras personas encontraban pétalos negros en el umbral de sus casas. La promesa quedó clara. La historia debía ser contada para que no quedara sola en la memoria de una familia. Si esta historia te removió, suscríbete para escuchar otras que cruzan lindezas del folclore y testimonios reales. Comparte este video con quienes creen en lo inexplicable y deja tu comentario con la palabra que más te haya impactado. Porque en los pueblos donde la tierra recuerda, a veces las brujas vuelven para cobrar deudas antiguas, y otras veces lo más extraño es lo que viene después de ella.